Hola, bienvenidos a este video tutorial acerca de decimación e interpolación. Bueno, los integrantes del grupo somos Verónica Ati, Jorge Hidalgo y Leonardo Vera. A continuación vamos a ver acerca de la decimación y la interpolación. Nuestro compañero va a hablar acerca de la decimación. Bien, dentro del procesamiento de señales encontramos, básicamente tres procesos para realizar un acorde de procesamiento de señal. Encontramos lo que es el muestreo, lo que es la interpolación y lo que, en este caso es el diezmado. Es lo que en este momento vamos a revisar. Entonces vamos a ver lo que es el diezmado de una señal. Básicamente lo que es el diezmado de una señal es reducir el número de muestras. Es decir, por ejemplo, en el gráfico que tenemos acá tenemos la señal original. Esta señal original ya está muestreada. Y en cambio tenemos acá la señal diezmada. Y como vemos se han reducido el número de muestras. En este caso esta señal original se la procesó en MATLAB con un programa con un factor. El diezmado siempre debe tener un factor. En este caso el factor que se utilizó fue de 4. Bien, una vez que tenemos entendido esto, ahora tenemos que entender o tener muy en claro o hacer un énfasis muy especial en lo que es la diferencia con el muestreo. Leamos el concepto. Muestreo. Muestrear consiste en conservar muestras originales, mientras que diezmar consiste en eliminar esas muestras para formar una nueva señal discreta eliminando la muestra original. Es decir, ¿qué sucede en el muestreo? En el muestreo nosotros tomamos muestras, pero tomamos las muestras completas de la señal, en tanto que en el diezmado nuestro objetivo es eliminar muestras innecesarias, para lo cual nosotros realizamos el diezmado, ¿no? Reducimos las muestras totales. ¿Qué pasa en el procesamiento en el proceso para realizar el diezmado? Veamos lo que dice el concepto acá. Fundamental colocar un filtro pasabajos, pues evita el aliasing. ¿Qué es el aliasing? El aliasing es solapamiento de espectros. Por ejemplo, si nos fijamos acá en el gráfico, tenemos una señal senoidal en este caso que entra a un conversor y después de ser procesada, tenemos esta señal de acá, tenemos otra señal B y finalmente como resultado nos da una señal encima de otra, en este caso esta señal de acá encima de la de acá. Entonces eso produce pérdidas en la potencia y hay que evitar que eso suceda, que el aliasing no es conveniente. Acá tenemos un gráfico más explicativo. Podemos ver que tenemos aquí una banda de frecuencias, acá otra y acá otra. Esto de aquí, lo que está resaltado con plomo, es lo que nosotros queremos evitar, o es lo que llamamos aliasing. Entonces, antes del diezmado nosotros tenemos que hacer un proceso de filtrado. ¿Para qué? Para evitar este aliasing de acá, este solapamiento. En el filtrado es recomendable, por no decirlo siempre, utilizar un filtro pasabajos. Siempre este filtro pasabajos tiene que contar con una frecuencia de corte que debe ser igual a la frecuencia del diezmado dividido para 2. Y en el gráfico de acá nosotros tenemos el resultado, la respuesta de un filtro pasabajos. Y finalmente, para terminar esta explicación de diezmado, tenemos aquí un diagrama de bloques donde contamos con el filtro pasabajos y obviamente el bloque del diezmado. Veamos qué sucede antes del filtro pasabajos. Tenemos una señal muestreada, obviamente. Hacemos este filtro pasabajos, ¿para qué? Para evitar el aliasing, para que no haya solapamiento dentro de las frecuencias. Y como vemos acá, no tenemos solapamiento, no tenemos aliasing, y ahí sí podemos empezar a hacer el diezmado que tenemos para reducir acá las muestras. Básicamente ese es el proceso del diezmado, es bastante sencillo, más que nada todo radica aquí, en el filtro pasabajos. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la interpolación. La interpolación es una técnica que se utiliza para obtener datos, ¿sí? Partiendo de un conocimiento de un conjunto discreto de datos,
se puede obtener nuevos puntos. Como vemos en el gráfico, tenemos unos puntos escasos. Y al pasar a un filtro de interpolación o una función de interpolación, obtenemos una señal muestreada más cercana a la señal original. ¿Sí? Puede ser usada para reconstruir una aproximación cercana de la señal analógica continua XT a partir de una señal discreta. Aquí tenemos una ilustración gráfica de la interpolación en el dominio del tiempo. Tenemos la señal del tiempo continuo original, la señal continua en el tiempo. Luego del muestreo, esta señal se convierte en impulsos que forman un contorno parecido a lo que era la señal continua. A través de un filtro de interpolación, o a través de la interpolación, obtenemos una señal continua que se acerca o se aproxima muy cercana a la original. Dependiendo de la técnica de interpolación y dependiendo de la frecuencia de muestreo y del número de datos que se tome, la aproximación puede ser más cercana o menos cercana. Bueno, algunas técnicas de interpolación utilizadas serían la interpolación lineal, la interpolación por medio de spline, la interpolación polinómica de Hermite. Aquí tenemos una interpolación polinomial atroz. Las técnicas de interpolación se utilizan para obtener puntos. A partir de puntos dados, obtener nuevos puntos. Entonces aquí tenemos la primera técnica, es la interpolación lineal. La interpolación lineal es rápida y sencilla, pero no es muy precisa. Es la menos precisa de las que se utilizan. Bueno, en esta técnica se utilizarían dos puntos, X, A, Y, A y X, Y, X, B, Y, B, para obtener un tercer punto interpolado, X, Y. Supongamos que tenemos un T entre NT menos T y TNT. Dado que mi X de T va a ser X N de T menos T por N menos T sobre T más el X N de T por T por N sobre T mayúscula más 1. Tenemos que solo dos valores de la muestra son necesarios para interpolar esta muestra. La naturaleza de la aproximación puede ser vista en la siguiente gráfica. ¿Sí? Aquí tenemos la respuesta impulso lineal. Tenemos una señal H de Ft sin 2Ft. ¿Sí? Tenemos su respuesta impulso. Para este filtro hay dos fuentes de error. H de F no es 0 para F mayor o igual que 0.5 Fs. HF no es exactamente una constante para F menor que FH. ¿Sí? Entonces en el gráfico podemos observar que la aproximación, el espectro de potencia de la aproximación, no es muy cercana a la original. Si la frecuencia de muestreo es mucho mayor que la tasa de Nix, FDS es mucho mayor que 2FH, la interpolación lineal arroja una aproximación cercana de la señal analógica XT a partir de la señal muestreada. Entonces tenemos la expresión de la H de T y la Y de T, que es la sumatoria de los X de T, lambda P sobre T mayúscula menos K. En algunas aplicaciones que se precisan una interpolación que trabaja con datos ya escritos de la función y su derivada en una serie de puntos con el objeto de aumentar la aproximación de los puntos. ¿Sí? Dentro de las clases de método está la interpolación de Hermite. ¿Sí? Ahora vamos con la interpolación de Hermite.
Aquí tenemos un gráfico de una interpolación polinómica por medio de la interpolación de Hermite. ¿Sí? Tenemos un xy para un x0 de 0. Su f de y va a ser f de x de 0 va a ser menos 1. Su x de 0. Su f de x de 0 es menos 1. Su derivada dividido para su 1 factorial es menos 1. 1 menos 2 sobre 1 menos 0, 3. En cada dato se va formando la interpolación de Hermite. Bueno, aquí tenemos un ejemplo hecho por software de la interpolación de Hermite. Básicamente consiste en buscar un polinomio por pedazos, HNX, el polinomio HNX, que sea cúbico en su intervalo, de xy menos y hasta xy menos 1, menor, y que y esté entre n y ese intervalo, y que cumpla que su derivada en x sub 0 hasta x sub n, ¿sí?, que cumpla que sea derivable en x sub 0 hasta x sub n. Bueno, aquí tenemos una aproximación de un polinomio por medio de Hermite. Ahora tenemos la aproximación, la interpolación split. Supongamos que disponemos de n más 1 puntos, a los que denominaremos nodos, tales que t sub 0 es menor que t sub 1, menor que t sub n. ¿Sí? Supongamos además que se ha fijado un entero k mayor a 0, mayor o igual que 0. Entonces decimos que una función spline de grado k con nodos en t sub 0, t sub 1 hasta c sub n, hasta tn, es una función S que satisface las condiciones. Tales condiciones. En cada intervalo, desde t sub i menos 1 hasta c sub s, es un polinomio de grado menor o igual que k. ¿Sí? Esta es la expresión general para un S sub 0. Para un polinomio, una interpolación spline de grado 0. S además cumple la siguiente condición. S tiene una derivada de orden k-1, continua en t sub 0 y t sub n. Decimos entonces que una función spline de grado k con nodos en t sub 0, t sub 1 y t sub n es una función S que satisface las condiciones. Hola, mi nombre es Verónica Atti. Una vez comprendida la teoría de lo que es decimación e interpolación, implementaré estos conceptos utilizando la herramienta GNU Radio de Linux. Ahora bien, antes de empezar, es necesario recordar que GNU Radio es un software de código libre y abierto, en el que se utilizan bloques de procesamiento de señales para implementar aplicaciones de sistemas de comunicación. La flexibilidad proporcionada por GNU Radio es muy buena y se puede hacer mejor mediante el uso de un hardware RF acompañado de este software. Esto ayuda a implementar muchas aplicaciones inalámbricas y de software de radio. Recordado esto, y una vez ya en nuestra ventana de GNU Radio, comenzaremos nuestro diagrama de bloques con el primero, Signal Source. Signal Source, o como su nombre lo indica, es una fuente de señal, es decir, un generador de forma de onda. Este bloque genera la onda sinusoidal. Como podemos ver en Waveform, también nos permitiría obtener ondas constantes de coseno, cuadrada, triangular o un diente de sierra. En nuestro caso utilizaremos la senoidal a una frecuencia de 100 Hz y una amplitud de 1. El siguiente bloque a obtenerse es el FFG Filter,
para el cual modificaremos el type float real tabs, decimación 10 y tabs 1. El siguiente bloque a obtenerse es Decimating Field Filter. Decimating Field Filter disminuye la tasa de muestreo de la señal por un factor de decimación. El type pondremos float real tabs, decimación de 10 y tabs 1. El siguiente bloque a obtenerse es el throttle. Throttle o acelerador. Este bloque controla el flujo de muestras de tal manera que la tasa promedio no exceda en muestras por segundo. En type proponemos float, el simple array, el determinado, y la longitud del vector de 1. Sacaremos 3 bloques throttle y seguiremos el mismo procedimiento para los 3. Nuestro último bloque a encontrarse es el WXG Scope Sync, para el cual el type pondremos de float, el simple array, el determinado, y el número de entradas de 3. El WXG Scope Sync o sumidero es el bloque del destino del diagrama de flujo. Este bloque se utiliza para ver la representación en el dominio del tiempo a la salida. Una vez entendido nuestro diagrama de bloques, lo procedemos a correr. Muy bien. Extenderemos nuestro gráfico para una mejor visualización, aumentaremos las secciones por división y aquí podemos observar nuestras 3 señales. La señal azul del channel 1 nos indica la señal original obtenida de nuestro signal source. La segunda señal verde es la obtenida con el filtro FFT a través de la transformada rápida de Fourier, y la señal en rojo nos indica la señal obtenida con nuestro bloque de decimado con el filtro FIR. Muy bien, ahora, ¿cómo vamos a entender el diezmado en GNU Radio? En términos generales, decimación es el proceso de reducción de la tasa de muestreo. En la práctica, esto normalmente implica el filtrado paso abajo de una señal, es decir, permitir el paso de algunas frecuencias. Como vemos, de nuestra señal original se ha reducido la tasa de muestreo, tanto utilizando un filtro con la transformada de Fourier y utilizando el bloque de decimación a través de nuestro filtro FIR. La razón por la que se utiliza el diezmado es simplemente reducir la tasa de muestreo a la salida de un sistema. Esto es para reducir el costo del procesamiento. La memoria necesaria para implementar un sistema PDS generalmente es proporcional a la tasa de muestreo, por lo que el uso de una frecuencia de muestreo inferior da lugar generalmente a una implementación más barata. Bien, ahora implementaré el concepto de interpolación a través de GNU Radio. En nuestro diagrama de bloques utilizaremos el primer bloque denominado Signal Source. Para ahora el Output Type será float de igual manera, pero el Waveform será de una señal coseno, la frecuencia de 1000 Hz y la amplitud de 1. El siguiente bloque es el denominado Interpolating Field Filter, para el cual el type será float real tabs, la interpolación será de 10 y el tabs de 1. En este bloque se aumenta la tasa de muestreo de la señal por un factor de interpolación. Nuestro factor de interpolación es 10.
El siguiente bloque a obtenerse es el throttle, para el cual el type será float, el sample rate determinado y la longitud del vector de 1. Haremos de igual manera otro throttle siguiendo el mismo procedimiento. Para el último bloque, el WXKeyScopeSync, pondremos un type float, un simple rate determinado y un número de entradas de 2. Muy bien, comprendido esto, vamos a correr el diagrama. Extendemos de la misma manera nuestro gráfico para mejor visualización. Aumentaremos nuestras secciones por división y aquí tenemos las dos gráficas. La primera, la senoidal la coseno, es la obtenida con la señal signal source y la verde es la señal ya interpolada. La interpolación es el proceso contrario a la decimación. ¿Cómo vamos a entender la interpolación en GNU Radio? La razón principal para interpolar una señal es simplemente aumentar la tasa de muestreo a la salida de un sistema, de modo que otro sistema que funciona a una velocidad de muestreo superior puede introducir la señal. La interpolación, en el sentido de PDS, es el proceso de muestreo ascendente seguido de filtración. El filtrado elimina las imágenes espectrales no deseadas. Gracias.